Hola a todos, nos da muchísimo gusto poder contar con ustedes para el debate muestra de la categoría mayor de este torneo México Debate Encuentro de Ideas 2022. Antes de iniciar me presento, mi nombre es Ana Sofía Castellanos Vargas y el día de hoy fungiré como moderadora de este debate de exhibición. Unas cuestiones para aclarar antes de iniciar el debate. Por cuestiones técnicas y logísticas, vamos a cortar un poco el debate. Esto quiere decir que para este debate muestra o de exhibición los discursos únicamente serán de 5 minutos, manteniendo las cuestiones de los puntos de información, al igual que se marcan en el reglamento, es decir, el primer y el último minuto están protegidos, por lo cual los oradores de la bancada contraria no podrán hacer puntos de información. Recordarles a todos ustedes que para el torneo México Debate, la duración de los discursos es de 7 minutos. Antes de iniciar con el ejercicio de debate, me gustaría presentarles a los equipos y a las personas oradoras que nos están acompañando el día de hoy. Entonces voy a ir nombrando cámara por cámara y si me pudieran indicar quién hablará primero, quién será segundo orador y el pronombre de género con el que se identifican para poder ser llamados al estrado. Iniciamos con Cámara Alta de Gobierno. ¿Quién hablará primero, por favor? Hola, Daniel Espinosa, pronombres masculinos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Segundo orador. Después va Gema Guerrero, pronombres femeninos. Muchísimas gracias, Gema. Ahora pasamos con la Cámara Alta de la Oposición. ¿Quién habla primero? Primero hablo yo, Alicia Márquez. Pronombres femeninos, perdón. Muchísimas gracias, Alicia. Siguiente orador. Después hablo yo, Eduardo Rodríguez, pronombres masculinos, por favor. Muchísimas gracias, Eduardo. Cámara Baja de Gobierno, ¿quién habla primero? Hola, primero habla Luisa y pronombres de género me son indicados. Muchas gracias. ¿Quién cierra Cámara Baja de Gobierno? Hola, soy Melissa y mis pronombres de género también son femeninos o indiferentes. Y estoy de látigo. Muchísimas gracias. Ahora, Cámara Baja de la Oposición, si me pudieran indicar el orden de los oradores, por favor. Hola, primero François, pronombres indiferentes. En segunda instancia, Joshua Mesa, pronombres masculinos. Muchísimas gracias. Antes de iniciar con el debate, pedirles a los oradores si pueden hacer una pequeña prueba de audio para corroborar que todos los podemos escuchar de manera correcta. El tiempo lo voy a estar llevando por medio del chat, pero los invito también a llevar el tiempo en sus propios dispositivos. Recordarles 5 minutos para su intervención. Una vez terminados los 5 minutos, tendrán 15 segundos de tiempo de prórroga para poder terminar su idea. En caso de que excedan estos 15 segundos, nada de lo que digan será tomado en cuenta. Para las personas que nos están acompañando el día de hoy, la moción a debatir será: esta casa implementaría activamente medidas como Trace Labs para la búsqueda de información de personas desaparecidas en Latinoamérica. ¿Alguna duda antes de iniciar, equipos? Perfecto, entonces si no hay ninguna duda, damos inicio a este debate. Muchísimo éxito a todos, llamando al primer ministro de este debate. A tu primer palabra, Daniel. Ok, primero, ¿me escuchan bien? Perfecto. Va. Bien, gracias. Bueno, nada más antes de comenzar, si alguien tiene un punto de información que hacer, de preferencia pueden abrir su cámara y hacerme así o con la manita de Zoom, ¿va? Para que les pueda ver. Ahora sí, sin nada más que decir, comenzamos en 3, 2, 1. Panel. En la Cámara Alta de Gobierno vamos a ganar este debate bajo 2 métricas principales en las cuales se basa la responsabilidad estatal. Primero, en términos de principio, cómo resarcimos esta ineficiencia previa con otras medidas, como entender que el sistema de vigilancia, protección y búsqueda de personas que ya después han sido pues secuestradas, desaparecidas, etcétera, en muchos países como Latinoamérica es una basura, prácticamente no sirve de nada. La policía incluso es parte y a veces cómplice de ese tipo de cosas. Las instituciones como los juzgados, bueno, no los juzgados, sino ya las instituciones de búsqueda, y al final resultan no hacer, sin hacer nada, o por ejemplo las instituciones privadas que son sumamente caras para encontrar a estas personas, son prácticamente inaccesibles también para las personas. Y en un segundo punto también, rescatar y encontrar a estas personas y resarcirlas también, que esto también choca dentro de la responsabilidad estatal. Hablemos primero en términos de nuestro principio de responsabilidad. Para esto vamos a hacer una contextualización previa.
En muchos países, en la gran mayoría, entendemos que las medidas han sido altamente inefectivas. Como ya lo comentamos anteriormente, el sistema y las instituciones que actualmente se usan son una basura. Policías, seguridad, instituciones públicas que se encargan de proteger a las personas, se encargan, entre comillas, de proteger a las personas, no funcionan. Instituciones que sí buscan, por ejemplo, y que ya han llegado a ser efectivas, como por ejemplo las madres buscadoras, son informales, no tienen tanto apoyo por parte de los demás y además están exponiéndose a algo que no deberían de exponerse porque son personas, son estas mujeres que buscan a sus hijos, personas desaparecidas, familiares, esposos, que ni siquiera tendrían por qué hacerlo porque no es obligación y que lo hacen porque no tienen de otra, porque el Estado no hace nada por ellas. Y en tercer punto, no hay un interés real por parte de las demás personas, las personas que, gracias a Dios, nunca nos han desaparecido a un familiar o las personas que no les interesa lo más mínimo esto. Por lo tanto, no hay tanta presión estatal para hacer esto. Por lo tanto, ¿qué entendemos aquí, Gemma y yo, con nuestro caso? Que es un tema de urgencia en el cual hay un gran riesgo para las personas que están buscando de manera informal, por así decirlo, y hay una tasa en aumento por la indiferencia y por la no presión estatal que existe para mejorar sus instituciones. Por lo tanto, hay un riesgo asumible aquí, que es ponerle un precio a la justicia y hasta cierto punto a las personas para buscarlas. Y entendemos que al final esto es justificable justo porque lo demás ha fallado, el problema va en aumento. Y tercero, estos incentivos de colaboración monetarios ya han existido por parte del Estado, como han permitido ofrecer recompensas por parte de familiares para personas secuestradas o desaparecidas, y también como también ha tenido ya ciertos vínculos el Estado con bandas para resolver algún tipo de crimen mucho más gordo. Creemos que esto está tremendamente justificado entonces, en un sentido de que incluso funcione o no, creemos que el Estado tiene la obligación de probar otros métodos, a diferencia de otros que ya no han servido, en términos de proteger a las personas, las cuales son la razón de la legitimidad y de su existencia como mismo organismo y aparato político de un país. Por lo tanto, es su obligación, creemos que es su responsabilidad, y al cumplirla, al menos en este intento, creemos que es mucho más valioso a que sigan con otros incentivos, con otras instituciones que han sido seriamente inefectivas. Vamos ahora con la parte de efectividad, que es la parte práctica. Creemos que estos hackers, que son justo los que conforman Trace Labs, tienen información que nadie más tiene, ni siquiera el Estado, porque el Estado tampoco tiene información suficiente por estas cosas, porque no tiene instituciones justo que se encargan de proteger a las personas. ¿Qué es lo que pasa? Que la cooperación entre el gobierno y Trace Labs, que es lo que proponemos, Gemma y yo, es justo esta contratación a cambio de información que se pueda democratizar, tanto para el Estado como para las personas, las familias que han perdido algún familiar, algún hijo, alguna esposa, alguna mamá, etcétera. Creemos que esto es útil y efectivo justo en dos sentidos. En primer punto, porque facilita la búsqueda de estas personas. Uno, porque tienen la capacidad de internacionalizar la búsqueda, porque tienen más recursos y las fronteras jurisdiccionales no generan tantos problemas para estos aparatos que son privados. Y segundo, porque sus localizaciones, datos, nombres, fechas claves son justo datos que no tiene el Estado. Pero además, segundo punto, ¿por qué esto es tan importante? Para resarcir los daños a las víctimas. Creemos que si la persona es encontrada, ya sea su cuerpo o si es salvada, de ambas formas, las personas, las víctimas tienen esta capacidad de exigirle al Estado una recompensa, una compensación, un resarcimiento que en el lado de oposición no tienen, porque en el lado de oposición, mientras siga desaparecida la persona, el Estado no tiene ningún deber más que buscarla, y para buscarla solo te dice, seguimos en proceso de hacerlo. Una vez que encontramos el cuerpo, se comprueba que el Estado no hizo nada, y una vez que se encuentra también a la persona viva, se comprueba también que el Estado no hizo nada en términos de haberla protegido, así como de haberla salvado en caso de que haya sido encontrado su cuerpo. En ambos casos, la gente está mucho más legitimada y fortalecida para protegerse. Y también tenemos justo esta parte de una mayor fiscalización por parte del Estado. ¿Por qué? Porque justo al ser un método distinto, entendemos que existe un mayor incentivo. ¿Para qué? Para fiscalizar a los Trace Labs, para que no haya tanto riesgo con este tipo de problemas, para que al final exista esta protección a las personas, ya que al ser un método poco ortodoxo, es algo que va a estar en los medios, que se va a platicar, que se va a comentar, que no va a pasar desapercibido. Por lo tanto, es un bajo riesgo que los Trace Labs hagan cosas malas, pero una gran posibilidad de que podamos salvar a las personas y en otro caso que podamos resarcir a aquellas víctimas y sus familias que han sido víctimas no solo del crimen, sino también de la irresponsabilidad estatal. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por ese gran discurso. Ahora abrimos el debate en la bancada de oposición, llamando a la lideresa de oposición. Alicia.
Sí, por aquí sí, solo pongo el timer. A ver, ya comienzo en 3, 2, 1. Okay. Entonces, a ver, primero creemos que hay una contradicción en el caso de gobierno, porque primero nos indican que Tracelabs va a cooperar con el gobierno y después nos dicen que estas investigaciones que se hagan a través de Tracelabs va a servir de alguna forma para visibilizar que el gobierno no está haciendo suficiente para encontrar a las personas desaparecidas. Creemos que son dos casos como un poco contradictorios entre sí. Pero bueno, lo que les voy a explicar, les vamos a explicar Eduardo y yo, son 3 cosas, ¿no? Primero les vamos a explicar cómo finalmente este mecanismo es como una forma de transferir esta responsabilidad estatal a las acciones particulares o privadas y por qué eso es problemático, y también les vamos a explicar cómo finalmente esto hace más difícil que se genere cierto sentido de rendición de cuentas ante el gobierno, es decir, que las personas perpetradoras de estos crímenes enfrenten consecuencias por la calidad de la evidencia que se obtiene a través de estas plataformas como Tracelabs. Entonces, primero yo les voy a explicar y caracterizar un poco cómo funciona este proceso de recuperar a una persona desaparecida, ¿no? Entonces, creemos que hay de dos, ¿no? Como mencionaba Dani, una que se encuentre a la persona con vida o que se encuentre a la persona sin vida, ¿no? Creemos que en el caso más positivo, en donde se puede encontrar a la persona con vida, difícilmente yo como particular que obtengo esta información a través de Tracelabs voy a tener la fuerza necesaria para poder hacer esta recuperación de esta persona, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Si yo soy un padre que encuentra a mi hija que está siendo víctima de una red de trata, por ejemplo, difícilmente yo como particular voy a tener los mecanismos para poder recuperarla. ¿Qué es lo que sucede? Tengo de dos, ¿no? Una, o trato de hacerlo por mis propios medios, lo cual creemos que es, una, puede llegar a incentivar más violencia hacia las personas que pues ya son víctimas de esta situación, por así decirlo. O dos, también voy a tener que requerir como del Estado para poder tomar agencia en contra de las personas que desaparecieron a mi familiar o demás. ¿Qué es lo que pasa en este segundo caso? Creemos que esta intervención del Estado se puede complejizar. ¿Por qué? Primero, porque hay más líneas de investigación, ¿no? Es decir, creemos que cómo funciona una investigación en la actualidad es que yo como Estado tengo una línea, tengo evidencia y con base en eso voy descartando información que no me parece verídica. ¿Qué es lo que sucede cuando tengo información por parte de Tracelabs? Lo que sucede es que la cantidad de información por naturaleza aumenta, ¿no? Que es algo que el gobierno también está admitiendo. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo más información bajo un escenario de un sistema de seguridad que ya es eficiente? Creemos que lo que pasa es que se complejiza más la investigación, ¿no? No, porque pues sí, tengo más cantidad de información, ¿no? Creemos que esto es problemático justamente porque yo como sistema de seguridad no tengo los recursos para poder hacer este descarte de información de manera eficiente, ¿no? Y finalmente lo que pasa es que esto dificulta tomar acción, ¿no? Pero dime, Dani. Creemos que no se dificulta, sino que se facilita. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil cuando no tengo pistas que seguir. En nuestro lado tenemos muchas, pero tenemos algo que seguir. En tu lado no hay pistas. Es que creemos que el problema no es tanto que no haya pistas que seguir per se, sino creemos que el problema es que no tengo los recursos suficientes para poder llevar a cabo esta investigación, ¿no? Que creemos que es un problema que no se resuelve simplemente teniendo más input de información, que es lo que pasa de su lado. ¿Por qué creemos que hay más input? Primero, por cómo funcionan estas plataformas y también porque hay un incentivo económico, ¿no? Vemos como hoy en día con casos mediáticos, por ejemplo, Gabby Petito en Estados Unidos, la policía incluso llega a decir, es que ya no quiero más pistas, porque no tengo los recursos de seguir todas estas pistas, o sea, no me van a llevar a ninguna parte y solo dificultan las cosas, y aparte es como contraproducente porque yo como Estado siento como rechazo, por así decirlo, porque las personas perciben que yo no estoy haciendo suficiente cuando puede que en realidad sí lo esté haciendo, solo que la cantidad de información ya es demasiada. Creemos que esto ya no solo pasaría en casos mediáticos, sino también en muchos otros casos, porque hay este incentivo económico para que las personas me den más pistas.
Y bueno, finalmente creemos que esto dificulta las investigaciones, dificulta la intervención del Estado y también dificulta el que se pueda tomar acción cuando suceden estos casos, que después Eduardo va a venir a explicar cómo funcionan más estas plataformas. Creemos que justamente por las características del sistema legal de América Latina, las pruebas obtenidas por estos tipos de investigaciones como de forma no estatal son más difíciles de usar en distintos casos para castigar a las personas perpetradoras de estos crímenes y por eso estamos felices de oponer. Muchísimas gracias, Ali, por ese gran discurso. Ahora llamamos a la viceministra de Gobierno para que nos dé su discurso. Gemma, tiene 5 minutos. Estás muteada, Gemma. RIP. Sí, decía que ya puse mi cronómetro, entonces espero que me escuchen bien. Y voy a comenzar en 3, 2, 1. Panel, es importante diferenciar una contradicción de asumir ambos escenarios. Es básicamente lo que hemos estado haciendo en este debate. Lo que Dani les explica es, básicamente tenemos el escenario de nuestra propuesta donde el Estado se vuelve colaborador de estas instituciones, ¿no? Entendemos que ahí tenemos beneficios exclusivos, pero incluso si se hace por medio aparte del Estado, creemos que ya Dani les explica cómo puede haber una fiscalización del mismo Estado. En el punto de responsabilidad estatal, Dani también ya les explica este punto fundamental. No es que querramos decir que el Estado es sobrepoderoso o que el Estado no funciona. Tenemos que entender que es parte del Estado y su responsabilidad decir, no funcionó, no soy un Estado efectivo y por lo tanto tengo que delegar responsabilidades a otros grupos para hacerme cargo, porque también es responsable aceptar sus propias limitantes, cosa que el Estado en el status quo no hace y por eso se justifican diciendo, es que por eso estoy sobresaturado, por eso no tengo información, por eso no puedo investigar y es justamente lo que Alicia nos explica. Y luego Alicia nos dice, lo que pasa es que como va a aumentar la información, pues entonces se complejiza la búsqueda y por lo tanto no tengo los recursos para asumirla. Creo que aquí en el InfoSlat ya también nos dice que esta información va a ser como procesada porque justo viene en la práctica como del proceso de búsqueda, pero creemos que sí, pero de nuestro lado ya hay información que de tu lado en ningún momento tuve, ¿no? Que creo que justo esa es una de las excusas por las cuales las policías y los instrumentos estatales no continúan como las investigaciones porque dicen, no tengo información porque no tengo recursos, aquí mínimo ya tengo la información y ahora los recursos que sí tengo en el Estado, que son limitados, los voy a usar para analizarla y no necesariamente para buscarla porque ya me los está dando una plataforma. Creo que es un paso que me estoy ahorrando como Estado y me pongo a trabajar más. Incluso creo que si se sobrepasará la información, es mejor en tanto mínimo, como ya tengo esa información, yo puedo colaborar con otros grupos estatales y brindarles esa información para que entonces ayuden a la búsqueda. Por ejemplo, darles información certera de Trace Labs a las madres buscadoras para que entonces puedan como tener información y poder llevar a cabo esto. Es un actor importantísimo que no nos han asumido en el debate. Entonces, ¿qué les dije en este debate? Le doy un punto a la alta de Opo. ¿Lalo? Gemma, o sea, si estamos de acuerdo que aquí el problema es un tema de recursos, entonces, ¿de dónde van a salir los recursos para, aparte de pagarle a los policías, poder pagarle a todas las personas que nos den información adicional? Principio básico de debate, gobierno tiene el fiat de asumir que una medida va a funcionar, pero incluso si no tuviéramos el fiat, tengo que decirte que los recursos son mejor invertidos. En vez del Estado, por ejemplo, gastar mucho dinero en contratar mucha gente, va a poner esos recursos en, por ejemplo, hacer una contratación por prestaciones esta empresa y entonces nada más es cambio de recursos como tema presupuestal, los recursos tienen que salir de algún lado. Entendemos que eso va a quitarle recursos a otras instituciones, pero es el costo que ya les asumimos durante el discurso de Dani. 3 argumentos por parte de esta Cámara. Primero, como responsabilidad estatal. Primero, proteger a la población reconociendo sus propias limitaciones como Estado, y esto hace que el Estado tenga la obligación de probar otros métodos si resultan efectivos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando vimos la crisis de la gasolina? Pues el Estado pone concesiones. ¿Por qué creen que cuando hay un criminal que es sumamente reconocido, por ejemplo, en el caso ahorita que están buscando a Marlon por feminicidio, ponen una recompensa económica a su cabeza, ponen una recompensa económica a su búsqueda? Son costos que entendemos que sí es ponerle costo a la justicia, pero nos ayudan como Estado
Estado a tomar decisiones efectivas para alcanzarla. Es una analogía que ya pasa en el status quo, me tendrá que comprobar por qué cualquier medida entonces no es efectiva o no nos debería gustar. Segundo, cómo hay un acceso a la información y la verdad y cómo hay una mayor fiscalización por parte del Estado para hacerlo. Segundo argumento, cómo es una medida que atiende la problemática y cómo aceptamos todos los costos que vienen por el beneficio, costo-beneficio, cómo hay una necesidad y cómo hay una urgencia. Como ya los grupos están en riesgo, los grupos buscadores están en riesgo, lo que hacemos es ahora, no les voy a dejar el peso de la justicia a ellos, me hago cargo o colaboro con instituciones o tengo otros mecanismos para dividir este peso de la justicia entre diferentes instituciones. Creemos que es mucho más justo y por lo tanto mucho más urgente en el status quo que ya les explica. Y cómo el Estado ya va a tener medidas de recompensar en el status quo. Tercero, cómo resulta una medida efectiva. En tanto facilita las búsquedas porque hay más recursos y ya no hay fronteras, por ejemplo, nacionales para que el Estado, por ejemplo, muchos crímenes de desaparición terminan siendo trata de personas internacional, ¿no? Entonces el Estado ya no tiene esas limitantes fronteras porque está colaborando con información de hackers alrededor de las personas. Segundo, un problema que ya les explicaba Dani en el status quo es que a la gente ni siquiera le importa el problema de las desapariciones, a la gente no le importa la búsqueda de justicia. Cuando yo tengo un incentivo económico, sí probablemente no sea la mejor razón para hacerlo, pero a la gente ya le va a importar y por lo tanto crea empatía social para tener mejor cohesión social, cosa que de su lado no pasa, no hay nada que me explique cómo las personas de la nada van a poder ayudar y cooperar con el Estado para alcanzar justicia colectiva. De nuestro lado, al menos tenemos incentivos para lograrlo. Y como también estos grupos mediante los incentivos, porque ya es un tema de interés público, hace presión al Estado y como el Estado entonces sí o sí tiene que resarcir el daño y dar cestas a las víctimas. Por eso creemos que es una medida justificable, asumimos el costo y tenemos beneficios. Muy orgullosa de proponer. Muchísimas gracias, Gemma, por ese gran discurso. Ahora, para cerrar la participación de las cámaras altas, llamamos al vicelíder de la oposición. Eduardo. Hola, ¿me pueden escuchar bien? Te escuchamos correctamente. Denme un segundo para poner el cronómetro y empiezo. Vale. Desde el final del primer discurso de Alicia dio una pequeña introducción a lo que sería el argumento que nosotros, que me iba a tocar presentar a mí. Nos hubiera gustado escuchar alguna refutación preventiva porque dimos la información, ¿no? Este caso no solamente se trata de cómo se dificulta la investigación, sino también se trata, en nuestro caso, de cómo se dificulta eventualmente llevar a los victimarios a la justicia. No existe ninguna respuesta de parte de alta de gobierno, a pesar de nuevo de que se anunció que esta sería la argumentación que llevaríamos. Vamos a trabajar en el mejor de sus escenarios. Vamos a asumir que las cosas que nos trae Alicia sobre cómo se problematiza la investigación, que sostenemos son fuertes, no tienen ningún peso. Vamos a asumir eso, ¿no? Se puede encontrar a las personas desaparecidas. De cualquier modo, esta no es una medida idónea para América Latina. Les voy a explicar por qué. Porque es más difícil llevar a la justicia a los victimarios una vez que los llevas a juicio. A ver, antes de por qué es difícil, ¿por qué es importante llevar a los victimarios a la justicia? El hecho de que las personas que causan la desaparición, que se secuestran, sean arrestadas, juzgadas y castigadas, da el mensaje a la sociedad de que no existe impunidad contra estos delitos. El mensaje de no impunidad es importantísimo, particularmente en América Latina, porque de lo contrario se sabe que se puede secuestrar sin mayor problema, ¿no? Genera un incentivo perverso para las acciones delictivas para seguir causando secuestros. Aún si logras encontrar a una persona, si no logras encerrar a nadie, entonces generas un mensaje de que existe impunidad sobre este delito y pues ¿por qué no sigo secuestrando? ¿Cuáles son las dificultades probatorias o las dificultades en juicio con este tipo de medidas? Son tres. Vamos a dar un básico taller sobre el concepto de exclusión probatoria. Uno, en la mayoría de los países de América Latina existe una doctrina llamada la doctrina del fruto del árbol envenenado. Eso quiere decir que cuando vas a presentar una prueba en juicio, si esta prueba fue obtenida ilegalmente, entonces esa prueba no se puede presentar en juicio. Tracelabs es un grupo de hackers que hacen, entre otras cosas, intervenciones en comunicaciones privadas. La mayoría de los sistemas jurídicos latinoamericanos prohíben las intervenciones en las comunicaciones privadas, ergo la información obtenida por Tracelabs no puede ser usada para sancionar a los victimarios, aún en el caso de que lleguen a funcionar. Dos, cadena de custodia.
Otra forma de excluir evidencia en juicio es demostrando que no se siguió una cadena de custodia oficial, es decir, que las pruebas pasaron por canales no oficiales, lo cual puede facilitar que las pruebas hubieran podido ser modificadas y hace que las pruebas no puedan ser fidedignas, por lo cual no se pueden admitir en los juicios. Es decir, cuando la investigación la hacen particulares como TraceLabs, no hay forma de garantizar que las pruebas pasan por una cadena de custodia oficial, pasan solamente por manos de particulares, entonces no se puede introducir esta evidencia a juicio. Y tercero, vamos a asumir que no existen reglas de exclusión probatoria, ¿no? O sea, que puedes meter absolutamente cualquier cosa que quieras a un juicio. De cualquier modo, este tipo de dinámicas genera una mayor probabilidad de que las personas, aún siendo arrestadas, no lleguen a ser condenadas. ¿Por qué? Porque por la generación de prejuicios públicos. Una forma de facilitar la libertad de acusados de delitos es alegando que existen violaciones a sus derechos humanos, por ejemplo, el derecho humano a la presunción de inocencia. Una forma particularmente efectiva de alegar violaciones a la presunción de inocencia es diciendo que la exhibición pública de una persona como culpable afectó su juicio. Por ejemplo, es como pasó en el caso mexicano de Florence Cassés. Personas que probablemente tuvieron que ver con un secuestro, al ser exhibidas ante el público como culpables antes de recibir un juicio, ahora están libres. Cuando TraceLabs necesita de publicidad para funcionar, vaya, esa información open source, o sea, son discusiones que se hacen masivamente, entonces necesita compartir datos de personas al público. Es sencillo que existan violaciones a la presunción de inocencia mediante la exhibición pública, lo cual aumenta la probabilidad de que las personas que sean arrestadas por parte de las investigaciones de TraceLabs no puedan ser condenadas, porque existen de nuevo violaciones a su presunción de inocencia. Entonces, aún en el excelentísimo caso de que logres atrapar a estas personas sin tener varo, moviendo el varo de dárselo a los policías, en lugar de eso dárselo a las personas particulares que estén dando evidencia, que no podemos garantizar que esa evidencia es fidedigna y que no se puede ingresar a juicio, das muchos argumentos para una eventual defensa, para que incluso un defensor público pueda evitar que estas personas terminen en la cárcel, lo cual ya les dijimos porque es terriblemente importante. Perdón, se me pasó el punto. Esto nos lleva entonces a demostrar la ponderación importante entre las cosas que nos traen desde gobierno a las cosas que les hemos traído desde oposición. Gobierno nos trae lo que consideramos francamente son mecanismos deficientes de cómo funciona la colaboración entre las instituciones oficiales y los particulares, sin explicarnos cómo existe una mejor alocación de recursos cuando quienes nos van a dar la información son hackers que francamente no tienen el entrenamiento para hacer investigaciones criminales, que francamente van a llegar a contaminar más las líneas de investigación porque simplemente te dan demasiados datos de prueba que los 3 policías que manejan la policía digital en el DF no pueden lidiar con ellos. Tener más información no siempre es tener mejor información. Mejor dejamos que lo traten las personas que se encargan de esto y cuya investigación sí podría eventualmente servir para lograr condenas en contra de los victimarios, dando el mensaje idóneo a la sociedad latinoamericana que no existe impunidad. Su mecanismo solamente mejora las probabilidades de impunidad en juicio. Muchas gracias, orgulloso de oponer. Muchísimas gracias, Edu, por ese gran discurso. Ahora abrimos el debate en cámaras bajas, reconociendo a la extensionista de gobierno. Luisa. Hola, ¿me pueden confirmar que sí se me escucha bien? Se te escucha muy bien. Sí, ok, perfecto. Entonces voy a comenzar con mi discurso. 3, 2, ok, 3, 2, 1. Hay 2 problemas en el debate hasta ahora. El primero es que por parte de la alta de gobierno vemos que es bastante cierto lo que nos dicen, pero nos faltan muchísimos mecanismos para comprar porque es un mejor escenario ante todas las críticas que ya alta de oposición realizó, y eso es algo que realizaremos en este discurso. Luego, en una segunda instancia, es totalmente contraintuitivo el hecho de que alta de oposición nos diga, ok, no vamos a realizar esto porque no lo puedo solucionar al 100% y no te puedo otorgar una resolución de la impunidad del 100%, entonces me voy a quedar con ese 100% de la impunidad. Creemos que ese no es un razonamiento bastante bueno. En ese sentido, consideramos que si bien no les podemos garantizar que todas las personas que fueron las culpables se van a de pronto ya recibir justicia y van a recibir las sanciones que merecen,
porque pues simplemente no podemos comprobar algo en un escenario tan catastrófico como el que tenemos actual con la crisis de desapariciones tan grande en América Latina. Consideramos que estamos en un punto tan grave que la verdad es suficiente para las personas que han sido involucradas en todos estos procesos, para todos los familiares, para todas las personas que han sido víctimas. En ese sentido, consideramos que la atención que podemos dar a través de los Trace Labs es vital, en tanto puede ser un mecanismo para poder exigir al gobierno la pronta respuesta, y por otro lado, aunque alta de oposición nos diga, pero es que esto puede hacer que las personas busquen justicia por su propia mano, creemos que esto es un riesgo que las personas están dispuestas a tomar y que incluso esto puede articular mecanismos incluso más efectivos de autodefensa. Ahora, pasando a la caracterización que es necesaria, consideramos que uno, es bueno tener a estos hackers porque son entes neutrales que no se están exponiendo, porque tenemos que entender una serie de problemas. De entrada, lo más probable es que esto sea financiado por las comisiones independientes de la verdad que ya están en el status quo actual, o incluso por particulares, que esto es un muchísimo mejor escenario que en la actualidad, que se están gastando muchísimos recursos en investigaciones que no están siendo efectivas, en investigaciones que simplemente no están arrojando ningún resultado. Entonces, por ese lado no tenemos que preocuparnos por ese financiamiento. Luego, en una segunda instancia, creemos que en la actualidad ya hay articulación de comités de familiares y comisiones de la verdad, que esto forma redes de apoyo. En ese sentido, tenemos aquí dos tipos de perfiles. Uno, de las personas que literalmente hay sospechas de que alguien desapareció y las primeras 24 horas son claves, y en ese sentido creemos que el problema es que ninguna persona sabemos cómo actuar ante una desaparición. No tenemos los mecanismos para hacer nada y las 24 horas primeras son claves, y en ese sentido por eso hay un problema muy grande, que es que estas personas, cuando no tienen apoyo, porque la fiscalía les dice, pues espérate 72 horas y ya después me dices para yo comenzar la investigación, en ese sentido son víctimas de extorsiones y son susceptibles a este tipo de cosas. En ese sentido, cuando yo, por parte de estos comités de familiares y comisiones de la verdad, que siempre están como abiertos a que lleguen personas y como pidan ayuda y se trate de buscar este apoyo para buscar a personas desaparecidas, tenemos ahora cosas como acceso a información, como grabaciones, localización, las últimas llamadas, la última localización que tuvo su celular, mensajes, incluso cualquier tipo de pistas que me digan, que me arrojen un culpable, en dónde está, y todo este tipo de cosas, que creemos que eso ya es algo positivo en sí mismo, que estar 72 horas esperando y siendo una víctima potencial de que me extorsionen y me pidan muchísimo dinero y al final nunca vuelva a ver a mi familiar y el gobierno no haga absolutamente nada, que es como lo más probable. Por otro lado, también tenemos que entender que hay otro tipo de desapariciones, que son personas que llevan décadas y años esperando la verdad, que no son cientos, sino son miles. Entonces, en ese sentido, estos hackers pueden acceder a archivos de los gobiernos, por ejemplo, de Ayotzinapa, que hace poco salieron más detalles que el gobierno guardó. Entonces, creemos que podemos, a través de este mecanismo, acceder a todo este tipo de documentos que llevan años y años, incluso décadas guardados, y que las personas no saben qué hacer. Entonces, nunca encuentran un cierre, y por ende, el hecho de que yo tenga ahora estos hackers que me pueden facilitar esa verdad, hago que las personas puedan ya tener una resolución de qué es lo que pasó con su familiar y puedan volver a su vida, que su vida se vio pausada desde hace muchos años. En ese sentido, consideramos que los impactos positivos de esto es, uno, encontrar información en cuanto haya una sospecha, pero antes de continuar con los impactos, punto alto de oposición. Panel, nosotros no estamos diciendo que el gobierno tiene que solucionar toda la impunidad. Lo que estamos diciendo es que acciones como Trace Labs aumentan la impunidad porque su intervención viola las reglas de juicios y dan salidas fáciles a los criminales. No existe respuesta a esto todavía. No hubo un mecanismo de por qué la impunidad se aumenta, incluso, o sea, consideramos que ya caracterizamos por qué la verdad es importante para que las personas puedan continuar con su duelo y puedan superar esto. En su escenario simplemente continuamos con los mecanismos arcaicos que no han dado ninguna solución y que parece que la impunidad también va en aumento. Entonces, el escenario que estás criticando en realidad es tu escenario. Mínimo en nuestro mundo sí tenemos mayores mecanismos a través de los cuales las personas pueden aspirar a conocer una verdad y a saber qué pasó con sus familiares. Ahora, en ese sentido, las consecuencias positivas de nuestro caso es que entonces ya tenemos comités eficaces con mayores mecanismos que pueden evitar todos los perjuicios exclusivos en un escenario donde cual yo me tengo que esperar 72 horas para que cualquier órgano estatal me haga caso, y que muy probablemente tenga muchos incentivos para ocultar toda la información que se tenga. En ese sentido, creemos que es un escenario muchísimo mejor y es por eso que estamos orgullosos de proponer. Muchísimas gracias, Lu, por ese increíble discurso. Ahora cedemos el uso de la voz al extensionista de la oposición, François. Hola, ¿se me escucha bien? Perfecto, François. Ok. Entonces, iniciamos en 3, 2, 1, va. Ok, o sea, ¿voy a aparecer un anónimo?
Voy a aparecer un anónimo porque no lo veo, ¿vale? Pero, ajá, aquí estoy. Ok, entonces, iniciamos en 3, 2, 1, va. Panel, note que todo gobierno nos habla acerca de un incentivo para que las personas puedan buscar a más personas con respecto a la desaparición que tienen, pero nunca nos explican por qué es que las personas relativamente van a tener ese incentivo por actuar para el lado correcto, ¿verdad? Incluso Baja de Gobierno nos responde cómo es que hay mucho más incentivos para poder vulnerar la información privada de ciertos espacios, para poder obtener ese tipo de incentivo económico que probablemente ofrece el Estado. Porque creemos que del lado de Baja de Oposición, ese tipo de medidas terminan siendo nocivas bajo las propias caracterizaciones que tanto Alta como Baja de Gobierno han propuesto, y que mi Alta, si bien intentó sustentar de acuerdo a sus argumentos, no terminó siendo impactado ni mecanizado de la manera correcta, como lo vamos a hacer ahora. Voy a notar la diferencia cuando empezamos a explicar los argumentos. Pero creemos que a nuestro lado las funciones de la forma en cómo se buscan las personas deberían ser no solamente más en cuestiones de menos nocivas, sino más en cuestiones de construcción de tejido social, que es importantísimo para justamente generar los incentivos que tienen las personas para poder justamente ayudar al colectivo, ¿verdad? Luego justamente existen dos puntos importantes. Primero, el fortalecimiento del crimen organizado, y segundo, la destrucción de tejido social. Notemos que el fortalecimiento del crimen organizado, que es algo meramente como compuesto con respecto a las formas y cómo ha hablado Alta y Baja de Gobierno. Note que el proceso de la desaparición de personas se basa en un lucro específico, ¿no? Alta de Gobierno en el segundo discurso nos hablaba justamente cómo que son redes que directamente hablan acerca de trata de personas y que probablemente lo que se hace es lucrar justamente a través de la desaparición de determinadas personas para poder justamente generar más poder dentro del propio Latinoamérica, que justamente quien tiene mayor índice de personas desaparecidas en el mundo. Creo que en el lado de gobierno, justamente este tipo de redes que ya están involucradas del Estado, como decía el primer orador de la Alta de Gobierno, justamente generar más incentivos para intentar al crimen, ¿verdad? El hecho de que hoy en día tengamos una red cada vez más grande, justamente porque las redes criminales lo que hacen es captar a muchas más personas para generar incentivos económicos para poder captar a muchas más personas para desaparecerlas, ¿verdad? Este tipo de cuestiones hace de que hoy en día, cuando tengamos un incentivo económico que ya no solamente te ofrece la red criminal, sino que te ofrece ahora el Estado, es mucho más implicancia de que los redes criminales o los crímenes organizados se vean mucho más en apogeo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si entendemos que desde las altas se quedan claro cómo es que las personas es completamente como ásperas o que no les interesa directamente este tipo de crímenes, las personas que abundan más en el mundo son las personas que tienden a ser tentadas por el malo, ¿verdad? Entendiendo ese tipo de cuestiones, existe mucho mayor capacidad para que venga hoy en día un criminal y te diga, oye, mira, si tú te unes a mi grupo criminal o si tú te unes a ese tipo de actividades o mecanismos nocivos, lo que vas a hacer ahora no solamente es que yo te voy a pagar, sino que si tú brindas información luego de la persona para que puedas tener una retribución económica, sales más ganando de lo que probablemente puedas actuar solo en mi contra. Ese tipo de mecanismo hace que tenga mayores repercusiones negativas. Pero incluso si este tipo de mecanismo no me lo quiere crear el panel, note que existe un segundo punto, que justamente es poner a las personas en riesgo. Lo que dice Baja de Gobierno es decirnos de que hoy en día vamos a poder hacer que los hackers vulneren información importantísimo, relevante, certificado y justamente como privado de parte de los estados o probablemente como información sumamente confidencial, ¿no? Ese tipo de cuestiones, ese tipo de actividades no son avaladas por la legalidad de las personas. Esto justamente hace de que hoy en día tengamos personas que vayan a estar mucho más expuestas a cometer crímenes acerca de la violación de información privada, a cometer crímenes acerca de determinadas cuestiones, y eso ya no hace de que yo tenga un incentivo económico, sino que ahora yo básicamente es una especie de mercenario informático en donde me van a tener que pagar a mí para tener que yo recurrir a mecanismos nocivos que terminan poniendo más en jaque la imagen que yo tengo como individuo en lugar de justamente ayudar a las personas. Pero si entendemos entonces ahora el tejido social, antes de eso, punto también. A ver, sí hay incentivos para que lo hagan bien, como te probamos Gemma y yo, porque el Estado al usar un método poco ortodoxo va a estar en el ojo público. Lo que usa usualmente es la policía que no sirve. Por lo tanto, va a tener incentivos para fiscalizarlo. Hasta Baja de Gobierno te dio otro incentivo del por qué se lo harían bien, que es porque son neutrales. Por lo tanto, tienes dos mecanismos que no han refutado en Baja de Oposición. Panel, en la teoría probablemente funciona muy lindo que el Estado trabaja en pro de la sociedad. En la práctica entendemos que, como bien decía Dan en su discurso, el propio organización criminal está dentro del Estado, que son los propios policías que son parte del Estado, que también trabajan de manera nociva, y justamente los propios fiscales lo que hacen que liberan criminales a lo largo plazo, ¿verdad? Entendiendo ese tipo de cuestiones, lo que la teoría no dice Alta y Baja de Gobierno, en la práctica no termina cumpliéndose, y acá hablamos acerca del tejido social. Note que en el Alta de Gobierno se reconoce que el Estado no solamente es un mal gestor de los mecanismos de búsqueda de personas, sino está el responsable de tener que hacerlo. En el lado de gobierno, esas responsabilidades radican en el contrato social y también en la necesidad de las facultades gubernamentales. Porque esta medida termina siendo nociva, note que cada Estado reconoce que justamente
justamente que cuando un Estado reconoce que no puede hacerlo, le pagamos a la gente para que tenga que hacerlo, normalizamos la pérdida de legitimidad del Estado para hacerse cargo de la sociedad. Esto hace que la sensación de justicia sea menor, porque ahora la población termina teniendo justicia por sus propias manos. Pero segundo, que cuando la sociedad normalice ese tipo de imagen del Estado, hay menos capacidad de poder luchar por hacer cambio de leyes y cambio de normas que justamente fortalezcan la protección de las personas. A mí no me interesa tener que buscar a muchas más personas si el sistema sigue permitiendo de que haya muchas más personas desaparecidas. Se vuelve un círculo vicioso que hace que nunca se termine la desaparición de personas, solamente que se incremente más la búsqueda de las personas. Yo necesito cortar el sistema. Yo no necesito hacer que se vuelva un círculo vicioso de muchas más personas buscando, sino que haya menos personas que buscar. Eso únicamente se logra cuando cambiamos su sistema, es decir, eso se logra cuando las leyes se pueden cambiar justamente en el lado de la oposición, cuando el Estado no terceriza sus funciones. Gracias. Muchísimas gracias, François, por ese gran discurso. Ahora, para finalizar con la participación de la bancada de gobierno, cedemos el uso de la voz a la látigo de gobierno. Melissa. Oli, ahí está, prendo mi cámara y voy. Voy. Esperamos. Ya se ve bien, ¿no? Ok. Entonces, empiezo en 3, 2, 1. Oye, creo que vamos a como a tener cada punto que nos ha hecho como la oposición y después cómo nos diferenciamos como gobierno, pero algo que quería aclarar como primero es que baja oposición, como acaba de decir, como es que probablemente puedes tener más capacidad de estar a estos crímenes organizados o como probablemente acceder a que te digan como yo todo y algo y como estar, sí, volver a estas redes criminales, pero creo que hay que redefinir como hacker. Creo que el hacker ha tenido como históricamente el hecho de que es algo precisamente negativo, pero no, un hacker por definición solo es alguien con una persona como con muchos profundos conocimientos sobre informática y eso no necesariamente lo hace negativo, eso significa que simplemente puede ser como más fácil acceder a cuestiones en las que se cierra la información, porque creemos que aparte de lo que ya dijo Lu, como siendo extensionista, como todos los beneficios, ¿por qué queremos incentivo de verdad? Ok, esto se va a responder con los puntos como con cada quien. Creo que esta oposición dice cómo se complejiza la información. Cuando tienes información no significa, o sea, cuando tienes más información no significa que se complejiza, sino tienes más capacidad de como comparar, en especial cuando tienes una información en la que está oculta. Creo que justo cuando una información es más oculta es más verdadera probablemente porque más se quiere ocultar, ¿no? Porque puede ser más reveladora. Entonces significa que tú puedes estar, más bien tienes más capacidad de contrastar. Cuando tienes más capacidad de contrastar, creo que puede ser más fácil de justo seguir como cierta pista, y no significa que entonces vas a seguir cada cosa que te digan, sino vas a seguir como cuál es lo que se está viendo más probable o cómo es como lo que se está viendo en qué se está moviendo, ¿no? Creo que entonces en ese sentido tienes la oportunidad de no solo acceder a cosas que puedan ser más reveladoras y por ende más ocultas, sino también dejar de perder el tiempo, como de tener versiones en las que tú tengas que saber cuáles son las versiones que te dicen, ¿no? Como por ejemplo fue el caso de Bani, en las que cada vez se hacen como más versiones, pero si tú tuvieras la oportunidad de ir como a esta información más reveladora y entre más oculta, porque está esta lógica, ¿no? Entre más se quiere ocultar es porque más importante va a ser. Entonces si tú tienes esa oportunidad, pues fácilmente vas a dejar de perder tiempo, ¿no? Creo que eso sería, o sea, no complejiza la información, la haces un poco más contrastadora. Luego, como dices, podríamos ser víctimas de la justicia, que es lo que decía el segundo orador de alta oposición, pero creo que pasan varias cosas, ¿no? Creo que yo ya no me interesa acceder a la justicia porque creo que ya conozco sus métodos de inefectividad. Creo que si tengo los mismos resultados accediendo a la justicia, prefiero hacer otra cosa porque, o sea, no quiero perder tiempo, y como decía Lu también en su extensión, creo que hay momentos críticos donde ya no me importa si es que la justicia va a hacer algo, si no, prefiero que se haga algo antes de que pueda hacerse como mucho peor, ya sea como que una persona pueda morir, pero más allá de eso, en que pueda detener una cierta situación como una desaparición forzada o en cuanto a dejar de esperar que haya más efectos de una misma situación. Como dijo Lu, las primeras como 24 horas normalmente son súper importantes, y creo que el hecho de que yo pueda tener la capacidad de alguien sí me haga caso en esas primeras 24 horas, que la justicia siempre se haga de la vista gorda, prefiero ir a hacer resultado, ¿no? Ya a mí ya no me importa acceder a la justicia porque prefiero yo ya mantener mis propios métodos, ser efectivos, ¿no? Creo que si tengo un mismo resultado no me voy a esperar a que siga pensando que puede funcionar, ¿no? También creo que es un acto en el que yo resisto a la misma presión del Estado, porque si yo espero que siga teniendo una respuesta del Estado, creo que el Estado se sigue aprovechando de mi vulnerabilidad en la que yo no puedo hacer nada, y entonces yo prefiero hacer un acto, un resistir, en cuanto a decirte, yo sí puedo hacer algo, si tú no me vas a responder, no pasa nada, no vas a seguir aprovechándote de la vulnerabilidad con la que tú me sigues suprimiendo en este caso en el que no se accede a la justicia.
yo pienso que es como también, es como nuevas personas buscándote, ¿no? Que como nos dijo Baja Oposición, es que ya no necesitamos como que siga habiendo muchas personas buscando, necesitamos que haya pocas. ¿Por qué queremos monopolizar en el sentido de que solo el gobierno pueda tener acceso a la información? Uno, al gobierno le conviene porque no gasta recursos, porque puedas manipular esa información, entonces no, al revés, no prefiero que haya nuevas, que no deje haber personas buscando, porque entonces si no, el núcleo de la información lo puede ser más manipulable y más oculta por miedo del gobierno en caso en que le evita gastar recursos y en el que puede defender a las personas que puede querer. Y en ese caso seguimos también privilegiando la justicia. Entonces, en ese sentido, prefiero que tampoco se quede con las personas que sigan teniendo ese privilegio, sino que se sigan aprovechando esa voluntad de la que dice. Entonces, tomando en cuenta todo lo que hemos dicho por parte de Baja Oposición y cómo nos diferenciamos, es que nosotros dijimos cómo es un incentivo de buscar mucho más verdad por el hecho de que tengo otro mecanismo, dejan de aprovechar de mi vulnerabilidad y en eso hago un método efectivo, al menos en las primeras 24 horas en las que a veces el gobierno no hace nada y son como las más importantes, ¿no? Creo que puedo yo tener un incentivo por el que decir, ya no me importa si tú me vas a proteger o no, porque conozco que tú no eres efectivo, y entonces creo que el gobierno se va poniendo como más las pilas, ok, también yo puedo ser el afectado, y creo que entonces también es como poco a poco como es que el gobierno se puede dar dando cuenta que tiene que hacer algo, porque si no, hasta él mismo puede ser afectado, y bueno, sí, por eso orgullosamente también de proponer. Muchísimas gracias por ese gran discurso, Melissa. Con esto también agradecemos a toda la bancada de proposición por este gran debate. Ahora, para cerrar el debate, llamamos a el látigo de la oposición. Joshua. Hola, ¿me escucho? Te escuchas. Perfecto. Inicio en 3, 2, 1. En primera instancia, tenemos que acabar con las falacias que se han estado llevando en el proceso de este debate. En primera instancia, tenemos una falacia de generalización apresurada, puesto que toda la argumentación que traemos por alta de gobierno y también por baja de gobierno es en cuestión en que solamente se enfocan en un sistema de justicia penal en México, aun cuando no se ha mencionado, es el que han estado utilizando, puesto que mencionan las 72 horas que se tienen que esperar para continuar una línea de investigación. No en toda Latinoamérica se maneja el mismo sistema de justicia penal. Ahora, alta de gobierno nos trae a colación dos métricas en las cuales ellos quieren continuar con el proceso de este debate. En la primera nos hablan sobre la responsabilidad del Estado, y también vemos que por parte de la segunda ponente de alta de gobierno nos menciona que no hubo una contradicción, sino que ellos marcaban dos métricas o dos escenarios, una en la cual dos escenarios, en la primera en el que el Estado estaba buscando una persona que realmente se encontraba desaparecida y una situación en la cual no sabe si esta persona realmente se encuentra con vida. Ahora, hay una falacia ad ignorantium en ese punto, puesto que realmente el Código Nacional de Procedimientos Penales en toda Latinoamérica es muy preciso al determinar, definir y conceptualizar términos muy diferentes desde el punto de lo que es un secuestro, la desaparición forzada y lo que es la privación de la libertad. Hay que puntualizar ciertamente esos criterios para poder analizar. Ahora, la moción nos trae a colación el término desaparición forzada, en el cual realmente no conocemos en primera instancia el paradero de la persona y también la situación en la que se encuentra, si esta persona se encuentra con vida o si realmente solamente se está pidiendo una remuneración económica para poder devolverla a su hogar. Ahora, también podemos traer por parte del viceministro de gobierno, nos trae a colación que los criterios que siguen los sistemas policíacos para poder tener una línea de investigación no son los más adecuados y que estos no se están encargando de realizar lo que es comúnmente su trabajo. Sin embargo, los oficiales de policía no son los que tienen que traer esta línea de investigación. Anteriormente, por parte de la baja de oposición, mi compañero François les estaba mencionando que esta línea de investigación la lleva una institución llamada agentes del Ministerio Público. Ellos son los que llevan esta línea de investigación. El proceso sí es de 72 horas, pero mencionaba anteriormente nuestra extensionista de baja de oposición que no solamente se trata de eso, no se trata de que exista un incentivo para que el Estado pueda cumplir con las obligaciones que tiene que realizar, sino que el Estado es el que debe proporcionar estos incentivos económicos para que su sistema de investigación, para que el Ministerio Público pueda cumplir realmente con el proceso que deben de llevar para poder encontrar a una persona. Ahora, por parte de la baja por parte del látigo de gobierno, nos menciona que mi compañero había mencionado que debe haber menos personas buscando. No, eso es una falacia, puesto que mi compañero mencionaba que el Estado lo que le debe competir es la cuestión de que debe de haber menos personas buscando y más personas y menos personas
desaparecidas, que debe haber más personas realmente involucradas en este tipo de procesos. Ahora, nos hablan de una impunidad ante estos delitos. La impunidad se ha dado porque existe un sistema de corrupción. Lo que traía anteriormente la baja de oposición por parte de mi compañero, les estaba reiterando lo que ya habíamos hablado por parte de nuestra alta de oposición. Ahora, nos hablan de impunidad. Cuando hablamos de una impunidad, terminando, te doy el punto, Dani. Cuando hablamos de este término impunidad, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a un sistema de corrupción que se ha estado dando en el mismo sistema. ¿Cómo lo vamos a resolver? Alta de gobierno jamás no lo mencionó, baja de gobierno jamás no lo mencionó y alta de oposición sí no lo menciona, puesto que a nosotros tener un sistema de remuneración económica a lo que es Trace Labs para que puedan continuar con un proceso de investigación, ahí estaríamos creando una nueva red de corrupción, puesto que realmente no sabemos si la información que nos están proporcionando es totalmente verdadera. Ahora, ¿cómo vas a analizar ese punto de vista tú para que nos pueda traer un beneficio? Puesto que sabemos que existen tanto fake news y también no sabemos cómo estos se van a manejar en su mismo sistema. Dani, tu punto. Las oposiciones están fuera de este debate porque ya no quieren gente desaparecida y tenerla que buscar y debidos procesos, pero apuestan por ministerios públicos y policía que ya probamos que son corruptas, que no hacen nada y que no tienen ningún incentivo para actuar. Por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo oposición? Mantiene un statu quo de indiferencia. Gema y yo les mecanizamos porque es efectivo, se fiscaliza y crea conciencia. Gracias. Si bien es cierto el status quo de lo que es toda Latinoamérica, es que existe un fuerte número de cantidad de personas desaparecidas. No es que no queramos que existan un sistema de investigación. Lo que queremos es que este sistema de investigación sea efectivo, lo cual la alta de gobierno jamás nos ha propiciado un argumento o ha propiciado una premisa que nos permita saber qué beneficios nos va a traer. A eso es a lo que llevamos. Ahora, traemos también a colación el hecho de esta línea de mecanización en la cual al momento de crear unos incentivos a un programa que no se conoce como lo es Trace Labs, nos permite un sistema nuevo de corrupción, puesto que como anteriormente mencionaba nuestra baja de oposición, realmente no sabemos si la información que nos están propiciando es verdadera. Ahora, alta de oposición ya se los mencionó. No sabemos realmente cómo se está manejando. Tendríamos que saber por parte de la alta de gobierno cómo lo manejarían para traer beneficios. ¿Cuál sería ese filtro que utilizarían para saber que realmente los mecanismos que se están utilizando son los más adecuados? ¿Es cuánto? Muchísimas gracias, Joshua, por ese gran discurso. Con esto damos por finalizado el debate. Igual agradecemos a la bancada de oposición por el gran debate que nos acaban de presentar. Equipos, muchísimas gracias por este gran debate de exhibición. Espero y con esto quede un poco más claro para los participantes cómo estará funcionando el formato parlamentario británico para este torneo México Debate en la categoría mayor. Para todos los que nos están viendo, si tienen alguna duda, no duden en ponerse en contacto con nosotros mediante los correos oficiales, redes sociales o en su defecto, si quieren encontrar mayor información, pueden encontrarla en nuestra página de internet mexicodebate.com. Recordarles que aún siguen las inscripciones abiertas, entonces no se pierdan este gran torneo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Nos vemos el viernes 3 de junio para la ronda 0.